5 de enero del 2021. Estará con nosotros el candidato presidencial Carlos Añay de la Bastida. Él es guayaquileño, ingeniero químico de petróleos, máster en administración de empresas. Vamos a profundizar en su plan de gobierno. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Denise, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, nos va a acompañar el doctor Luis Arracín, exministro de Salud, para revisar el plan de vacunación del gobierno, el incremento en los contagios y la capacidad hospitalaria. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hay polémica y denuncias en torno al plan de vacunación en el país. Varias dosis fueron llevadas hasta una residencia privada de personas de la tercera edad en Quito. Además, una funcionaria del IES fue destituida por acceder a la vacuna sin estar en primera línea de combate a la pandemia. El plan de vacunación contra el COVID-19 continuó la mañana del sábado. Y fue el propio ministro de Salud quien presidió el trabajo de una brigada técnica que llegó hasta el Hospital de los Valles y a un centro geriátrico privado junto a esta casa de salud, lo que también fue confirmado por un comunicado de esta cartera de Estado. Nosotros quisiéramos que explique el ministro, dado que muchos hospitales se quejan de que no hay vacunas, y cómo es posible que en este hospital privado están llegando personas a vacunar. Se trata de un centro geriátrico, o más bien, un condominio privado para adultos mayores, un centro exclusivo, en el que la estancia podría costar hasta $800 mensuales según su página web. Fue ahí en donde se aplicaron las vacunas. La llegada de esta brigada de salud provocó el cuestionamiento de médicos que aún no han sido inmunizados y que por temor prefieren no ser identificados. No sabemos si son de las 8.000 o hubo una reserva especial para personas VIP. Tampoco a nuestra cámara se le permitió grabar el proceso. Sobre la aplicación de estas vacunas, que son parte de las 8.000 que han llegado hasta el momento al país, intentamos consultar al viceministro de Salud sin lograr respuesta. Queremos conocer también de algunas denuncias de irregularidades por las vacunas, por favor. No. ¿Pero por qué no nos puede dar una entrevista, ministro? Porque no. También este fin de semana la directora de comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín del IES fue destituida por haber accedido a la primera dosis de la vacuna, pese a no estar en primera línea. Este caso de la comunicadora, en la cual, una vez que se agotaron las listas, siendo los comunicadores los que estaban cerca del evento, ¿sí? Provoca que se genere la vacunación. Así continúa el plan piloto de vacunación, que se extenderá hasta marzo, pero hasta el momento solo han llegado 8.000 de las 86.000 adquiridas por Ecuador. Y la prioridad la tenía el personal sanitario que está trabajando en primera línea de la pandemia. Entre Carlos Añay, aspirante por Fuerza Ecuador, y Giovanni Andrade, de Unión Ecuatoriana. Pero el candidato Andrade ayer en la tarde se excusó de participar, alegando que tenía un viaje de carácter personal, que es la única manera en que uno puede tener un viaje. Afortunadamente, más adelante nos honrará con su presencia el doctor Luis Arracín, exministro de Salud. Quien sí está con nosotros cumpliendo con su compromiso es Carlos Añay, candidato presidencial por Fuerza Ecuador. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, apreciado Lenin. Muchas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes de Coavisa y a los que nos ven en redes sociales. Candidato, de llegar al poder, el modelo económico que implementaría su gobierno va a privilegiar la inversión pública como mandan los manuales de la izquierda, o como se señala desde la otra orilla ideológica, buscaría usted generar las condiciones que empujen hacia una preponderancia de la inversión privada.
La inversión privada, obviamente, además de que no hay dinero para inversión pública, en realidad no hay dinero ni siquiera para pagar las cuentas de los empleados. El impuesto al valor agregado, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la renta, son los de mayor peso en el esquema recaudatorio del Estado ecuatoriano. Si usted llega a la presidencia, ¿los va a modificar de alguna manera? En el primer año imposible, porque mi objetivo primordial es eliminar el déficit y bajar el peso de la deuda. Si yo bajo cualquier tipo de estos impuestos, entonces estaré incrementando el déficit e incrementando la deuda. Eso para mí es imposible, porque tanto la deuda como el déficit son bombas de tiempo que van a estallar, y les van a estallar a cualquiera que quiera hacer ese tipo de cosas, especialmente en el primer año. Durante el segundo año los voy a revisar, pero sí voy a congelar el impuesto a la renta y el del valor agregado, IVA. No voy a hacerle caso al Fondo Monetario Internacional con respecto al IVA, sino que tendré que sentarme a renegociar con ellos, igual como tendré que renegociar con los chinos y los otros acreedores de nuestro país. Cuando usted habla del déficit como problema mayor en las cuentas fiscales, propone superarlo a través de un presupuesto cero, volver a planificar todos los gastos del Estado, pero eso es un ejercicio de contabilidad. El problema es que no hay más ingresos, que es lo que se necesita, y qué propone usted o cuál es la estrategia que usted establecería para solucionar ese problema, el de los bajos ingresos. Bueno, no solamente de contabilidad, sino de toda la planificación del Estado, que ha estado mal hecha por décadas y a nadie le ha importado, no han dicho nada, porque se vive de la corrupción. Yo voy a eliminar eso. Cuando no hay mayores ingresos, y uno lo sabe, lo que tiene que hacer es bajar los costos. De esta manera, yo he hablado de bajar los costos del capital para incentivar a más personas, más empresarios, más empresas que puedan crear empleo. Esa es la una. Y la segunda, bajar los costos del presupuesto. En el presupuesto está incorporada la coima de 30% o más, y eso lo voy a eliminar. Nosotros vamos a tener cero déficit, cero corrupción. Los candidatos hablan de entregar créditos baratos y a largo plazo. La realidad es que hoy la banca tiene tasas de interés que difieren de las que existen en otros países que, al igual que Ecuador, cuentan con el dólar como su moneda. Carlos Sañay, ¿de qué manera lograría usted que se entreguen créditos productivos que resulten atractivos en una economía en crisis? Bueno, con mi primer decreto, que estoy hablando de abrir las puertas a los bancos internacionales en gran cantidad, no solamente uno o dos que todavía son rezagos que existen aquí, no, abrir las puertas para que haya una real competencia de mercado en el Ecuador, entonces habrá más oferta de dinero en el mercado, la tasa de interés va a bajar. Además, con la seguridad que yo estoy enviando a los mercados internacionales, el riesgo país que le preocupa a los banqueros tendrá que bajar notablemente. Ese riesgo país debe ser considerado para los bonos, para algo internacional, pero no para lo local, porque los bancos generalmente lo que han hecho es aprovecharse de ese riesgo país para el beneficio de ellos, pero cuando se trata de los depósitos, posible hacer, la brecha es muy grande, la vamos a acrecentar y no será necesario hacerle ningún favor a ningún microempresario ni agricultor, porque las tasas de interés bajarán al 2-3% que representa el riesgo personal o el riesgo corporativo de una compañía, como es en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa, donde la tasa de interés está cercana a cero. Hablando de créditos, el Ecuador tiene obligaciones que se aproximan a los 70.000 millones de dólares. Carlos Sañay, ¿cómo va a renegociar la deuda? Usted dice, voy a renegociar con el Fondo Monetario, con los chinos, con todos nuestros acreedores. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, que al bajar los costos nosotros vamos a tener más producción. Al bajar el déficit yo voy a bajar el peso de la deuda. El día de hoy este gobierno, ¿qué es lo que hace? Consigue deuda para pagar gasto corriente, pero el gasto corriente es gasto corriente este año también, no solamente es gasto corriente en el 2020. Entonces decir que han reducido el déficit, eso es falso. El déficit sigue siendo grande. Esto es lo primordial. Una vez que nosotros tengamos déficit cero, entonces nosotros podemos reducir el peso de la deuda. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el tema de renegociación, nosotros sabemos, porque el mismo gobierno actual denunció al anterior, que había
$4 de comisión o de coima, cuando no debe de existir en esas negociaciones petroleras con los chinos, porque hay convenios. Cuando hay convenios no tiene por qué haber intermediarios, no tiene que haber ninguna comisión de $4, y eso lo vamos a eliminar. Tengo que sentarme con los representantes chinos para resolver este problema, o si no, buscar alternativas de financiamiento que sí hay en el mundo. El mundo está lleno de dinero. ¿Y por qué no viene ese dinero si hay tanto dinero en el mundo? Porque hay muchos intereses creados, y obviamente yo no estoy dentro del gobierno, pero me imagino que los del gobierno no son ningunos tontos, ellos tienen buena educación, entonces hay que preguntarles a ellos por qué es que encuentran solamente créditos caros. El sistema de salud está nuevamente colapsado por el incremento de contagios con COVID-19. La pandemia se encargó de desnudar la realidad sanitaria de un país que por años se comió la propaganda que le dijo que éramos referentes regionales por las grandes inversiones que supuestamente se hicieron o se robaron. Carlos Añay, ¿cómo va a mejorar realmente la realidad de un sistema que hace agua por todos lados? Bueno, nosotros vamos a destinar los mayores presupuestos que jamás se han visto en Ecuador, tanto en salud como en educación. En el tema de salud, en primer lugar, tenemos nosotros que resolver el problema sanitario, porque sin eso no tenemos chance de desarrollarnos. Y en todo el mundo, todos los gobiernos están conscientes de ello. Así que hay que vacunar a la mayoría de los ecuatorianos, y esto se habla de por lo menos el 60% de la población, que son unos 10 millones, y multiplicado por 2, porque son dos dosis, son 20 millones de vacunas, aproximadamente a $10 por vacuna mínimo. Nosotros tenemos que tener un presupuesto de $200 millones, que no los tenemos. Pero en todo caso vamos a tener que endeudarnos para lograr que todos esos ecuatorianos que necesitan ser vacunados sean vacunados. Pero no solamente el COVID-19 es la única enfermedad que afecta a los ecuatorianos, se requiere para otras dolencias de medicinas, de atención, de especialistas, y hay problemas de infraestructura, de médicos, no hay gente con posgrados, en fin, es integral la situación y cómo abordar este problema integral del sistema sanitario. Con inversión en remodernización de los hospitales, dándole los equipos necesarios. Por ejemplo, el año pasado vimos que los médicos estaban totalmente desprotegidos, muchos murieron, y enfermeras también. Eso no puede ser posible. Pero si no hay plata, pues entonces usted dice con inversión. No, ¿Y de dónde invertimos? Yo indiqué que por salud y por educación yo estoy dispuesto a endeudar al país, endeudarnos solamente para esos rubros. Pero por otro lado estoy hablando de reducir el peso de la deuda al eliminar el déficit, que son $9.000 millones. De esos $9.000 millones de ahorro en primer año, yo creo que sí podemos nosotros dedicar una buena cantidad de dinero que falta para salud. Usted dice que le va a poner énfasis al tema de la vacunación, que está bien, porque hay muchísima expectativa entre la población por saber cómo va a manejar el próximo gobierno un plan masivo. Las 8.000 dosis que llegaron se plantean como un buen comienzo, pero en Israel, por ejemplo, ya tienen a más del 30% de la población inmunizada y avanzan a una velocidad impresionante. ¿Cuál es el plan de Carlos Añay de la Bastida para garantizarle a la población una vacunación contra este virus, tomando en cuenta que las grandes farmacéuticas tienen problemas de producción? Por ejemplo, Italia y otro país europeo van a demandar a una farmacéutica porque está incumpliendo con las entregas de las dosis a las que se habían comprometido. Bueno, eso es al principio, siempre hay problemas, porque básicamente lo que tenemos es la vacuna de Pfizer, la de Oxford AstraZeneca, parece que hay una rusa que se llama Sky o algo así, o Sputnik. En todo caso, conforme va avanzando el tiempo, nuevas vacunas irán saliendo al mercado. Y digo al mercado porque ya están en proceso. Así que tanto el abastecimiento como el precio, el abastecimiento va a crecer y el precio va a bajar. La lucha contra la corrupción es una tarea pendiente en un país donde los delincuentes hasta pueden hacer campaña política. ¿Cuál es el plan que tiene usted para sancionar de manera efectiva y ejemplarizadora a aquellos que se roban los recursos del Estado? Perdón, o sea, no es que usted los va a castigar, no. Es el sistema judicial y se supone que hay que respetar la independencia entre las funciones del Estado. Pero hay un trabajo que sí podría liderar un próximo presidente de la República, y es la recuperación del dinero de todos, del dinero que se llevaron y que se siguen llevando. ¿Cómo hacerlo? Bueno,
Hay compañías internacionales que se dedican a rastrearlas y ellos cobran un porcentaje del dinero que se puede recuperar. Eso yo creo que se puede hacer, pero lo más importante es qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante para evitar que sigan robando, porque el hecho de que haya un cambio de gobierno no significa que han cambiado todas las estructuras siguen allí, pero las comisiones y todos los que hacen las bases, los concursos, etcétera, todos ellos tendrán que ser cambiados. Yo estoy garantizando a los empleados públicos su permanencia en el trabajo, pero los corruptos tendrán que irse a la cárcel. Para eso nosotros tenemos que cambiar ciertas leyes. Por ejemplo, quiero endurecer las penas y quiero introducir la cadena perpetua. Claro que necesito cambios, pero si es que la Asamblea no me lo permite, yo preguntaré al pueblo ecuatoriano, que es el mandante, tantas veces, cuantas veces sea necesario para introducir las reformas, introducir las penas más fuertes, para eliminar eso de que pueden salir por buen comportamiento. Tendrán que cumplir toda la pena completamente, tendrán que trabajar para ganarse su sustento diario y ese presupuesto lo voy a pasar para que los niños y los jóvenes sean alimentados. Es decir, con ese tipo de castigo yo creo que van a tener que pensarlo 2 veces para ser corruptos. Carlos Añade, candidato por Fuerza Ecuador, gracias por acompañarnos. Si usted me permite una pequeña aclaración. 20 segundos, por favor. 20 segundos, encantado. Sobre el tema que compete a las mujeres, yo he indicado claramente que quiero darle la oportunidad a la mujer de empoderarse y de que ella, solamente ella, sin hombres, tomen la decisión en una consulta popular con respecto al aborto y todas las preguntas que están alrededor. Eso para la mujer, porque la mujer va a tener un papel preponderante en mi gobierno, se va a acabar la discriminación contra ellas, se va a acabar la violencia contra ellas y ellas van a trabajar, a hacer un trabajo efectivo dentro del gobierno de Carlos Añade de la Bastida. Gracias. Que quede bien claro, esto no es posición ni a favor ni en contra, es a favor de tener una consulta popular exclusivamente para las mujeres. Carlos Añade, gracias por acompañarnos hoy. Sus órdenes. Vamos a una pausa y al volver, COVID-19, los contagios, el plan de vacunación y los hospitales al límite. Lo abordaremos con el doctor Luis Sarracín, exministro de Salud. Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. 3.000 nuevos contagios por COVID-19 se registraron ayer domingo en el Ecuador, la mayoría de ellos en la capital de la República, donde hay 7 veces más contagiados que en Guayaquil, que es la segunda ciudad en número de casos, y donde hay el doble de números de casos que tiene Cuenca. Cuenca, donde hay el doble de contagios que hay en Loja o en Ambato, para poner algunos ejemplos. Esta mañana nos acompaña el doctor Luis Sarracín, exministro de Salud. Doctor, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, y buenos días a teleaudiencia de Ecuavisa. ¿Este incremento de contagios, doctor, corresponde a lo que en su momento se dijo que sería una segunda ola o está relacionado directamente con el relajamiento ciudadano por las fiestas de fin de año? Utilizando términos matemáticos, podemos decir que la contagiosidad es directamente proporcional al comportamiento de la población frente al respeto de las disposiciones sanitarias. Por lo tanto, este rebrote, que es parte evolutiva del proceso, se agrava con el comportamiento anárquico de los ciudadanos que hacen lo que les viene en gana y por lo tanto eso favorece tremendamente la circulación del virus y por ende la contagiosidad. Bajo criterios epidemiológicos, ¿se puede hablar de un rebrote o de una segunda ola? ¿Es lo mismo o existen diferencias entre estos dos términos, doctor? No, probablemente se puede hablar de un rebrote, puesto que una segunda ola sería terrible, no hay las características típicas de eso, sería solamente un concepto de rebrote por la evolución y por el comportamiento ciudadano que no ha respondido a las disposiciones sanitarias. A estas alturas de enero y tomando en cuenta lo que usted señalaba al inicio, doctor, en relación al comportamiento anárquico de cierto sector o de un buen sector de la población amplio, ¿se podría decir que el estado de excepción decretado por el gobierno el 22 de diciembre fue oportuno porque de lo contrario el escenario que estuviéramos viviendo sería peor? Totalmente de acuerdo. No queda otra alternativa para la autoridad
que restringir la capacidad de desplazamiento y de apertura para los ciudadanos en virtud de que al no cumplir las disposiciones la contagiosidad aumenta. Es desgraciadamente un mal necesario pero inevitable. Sin embargo, la Corte Constitucional, doctor, derogó el decreto al declarar su inconstitucionalidad. ¿Cuál es la opción que tenemos los ciudadanos? ¿Sencillamente enfrentarnos al COVID con lo poco o nada que se tiene? ¿O considera usted que las autoridades deberían tomar otro tipo de medidas, al menos hasta que se aplane este rebrote de contagios y con ello se descongestionen las casas de salud que en estos momentos están a tope? En las circunstancias actuales no puede descuidarse en absoluto el control amplio, cosmopolita y total del comportamiento ciudadano. Por lo tanto, las autoridades provinciales o nacionales del COE deberán implementar todas las medidas que sean necesarias para tratar de evitar la circulación del virus y por ende su contagiosidad. Desde la ciencia, ¿cuáles serían esas medidas necesarias a las que usted se refiere? Bueno, en primer lugar, debería haber una aplicación masiva, total, pero absoluta de las pruebas de diagnóstico, porque eso permitiría detectar a tiempo quiénes son los portadores, cuáles son los contagiados y poder aplicar medidas en favor de ellos para aislarlos, protegerlos y tratarlos si fuera necesario y evitar que sigan circulando y que sigan contagiando. Y por otro lado, pues justamente el aumento rígido de todas las disposiciones sanitarias para que la población entienda que este es un virus mortal y que debe tenerse todas las precauciones para poder estar precavido de un contagio en un determinado momento. ¿Sabe usted, doctor, cuál es la razón por la que la tasa de cobertura de pruebas PCR en la provincia del Guayas es una de las más bajas del país? Pichincha se encuentra en un nivel elevado, las provincias del oriente están muy bien, en la Sierra Central también, pero en Guayas es uno de los niveles más bajos de pruebas PCR. Y si bien es cierto que la salud es responsabilidad del gobierno central, ya ante su inacción, pues los gobiernos seccionales han tomado la posta en ese sentido. ¿Qué es lo que está pasando en Guayas particularmente, donde se hacen tan pocas pruebas? Posiblemente es un proceso relacionado con oferta y demanda. Como hay tal gravedad de la enfermedad a nivel mundial, las plantas procesadoras de pruebas posiblemente no dan abasto para cumplir con los compromisos en todos los lugares donde se requieren dichas pruebas y por eso ha habido una baja en la aplicación de las PCR en la provincia del Guayas, a pesar de que la autoridad municipal está tratando de hacer los contactos más amplios para poder conseguirlas y aplicarlas. Si no se hace un número adecuado de pruebas, primero que tenemos un subregistro en relación a la enfermedad y segundo que quedamos a ciegas ante el avance del COVID-19. No se puede, doctor, pretender combatir a esta enfermedad montando carpas y dando antiparasitarios. Esa es una de las acciones, diríamos, terapéuticas, pero las otras serían las profilácticas que indiscutiblemente tienen mucho más valor, puesto que permiten predecir lo que puede suceder y tomar actitudes radicales a tiempo para evitar pues la diseminación del virus, ¿no? Doctor, la pandemia genera escasez de vacunas. Las farmacéuticas tienen problemas de producción para responder a todos los pedidos que les llegan desde el mundo entero. ¿Coincide usted con un grupo de médicos que señalan que el gobierno debería comprar vacunas de varias farmacéuticas, así lleguen pocas de cada una con la intención de ampliar la cobertura? Evidente, puesto que si no hay la cantidad de vacunas aceptables para un determinado número de la población, debe buscarse todas las opciones posibles. Desafortunadamente, este es un asunto económico y las farmacéuticas se mueven comercialmente, de suerte que el que paga manda y es el que obtiene las vacunas más rápido que aquel que se demora en pagar y por supuesto queda relegado en la lista de los que van a ser beneficiarios del producto en un momento determinado. De lo observado hasta el momento, ¿le parece transparente la forma como se está actuando durante esta fase 0 de vacunación, doctora? ¿Hay algunas observaciones por parte de la ciudadanía?
Bueno, quizás el hecho de que no ha habido una vigilancia absoluta en la aplicación, y así hemos visto que gente que no tiene nada que ver con la primera línea de combate del virus, personal administrativo, se le ha aplicado la vacuna, y por supuesto ese es un factor que no corresponde a lo que debía hacerse, es decir, dedicar la vacunación estrictamente al personal que está en una posición de riesgo para evitar que la mortalidad aumente a ese nivel. Doctor, y dadas las circunstancias, ¿se debería permitir quizás a los gobiernos seccionales también que desarrollen gestiones y que traten de buscar la manera de traer vacunas al país y quizás también a la empresa privada, que el monopolio no esté únicamente en manos del gobierno central? La posición que usted menciona, Lenín, es la adecuada. México, que se ve incapacitado para cubrir a su población, ha abierto la apertura de adquisición de vacunas a la empresa privada y a todo el que lo pueda hacer. Y el Ecuador, el Ministerio de Salud debería dejar a un lado una actitud cavernaria, centralista y egoísta al pretender disque manejar y controlar la vacunación en el Ecuador, ya que no pudiendo el Ministerio vacunar a todos los ecuatorianos, tiene que dar la libertad de que las empresas, los municipios y cualquier institución pueda por su cuenta importar las vacunas que necesita para poder satisfacer las necesidades de sus empleados, de sus funcionarios, de sus usuarios. El incremento en el número de casos que se registra en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, los hospitales y sus unidades de cuidados intensivos a tope, el relajamiento ciudadano, la inobservancia en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, doctor Sarracín, ¿qué tan cerca nos coloca al país, a la ciudadanía, de medidas rígidas, de medidas drásticas como toques de queda o incluso de un nuevo confinamiento? Muy cerca, Lenín, puesto que el ampliar capacidad de atención no es fácil. No se trata solamente de habilitar una pieza o piezas, habilitar camas, y luego hay que poner las torres de disposición o de entrenamiento o de entrega de medicamentos. Hay que comprar los ventiladores suficientes, el personal médico y paramédico, de manera que ampliar la capacidad de recepción de pacientes es muy seria y estamos en una situación muy crítica de que prácticamente colapsar el sistema sanitario si seguimos en ese ritmo de contagios, de enfermos, de pacientes graves y de disponibilidad de camas hospitalarias. Doctor, pero el COVID o la pandemia como que ha captado, ha concentrado la atención de todo el mundo cuando resulta que el sistema de salud ya venía con algunos problemas y, por ejemplo, en los últimos días se observa que hacen falta analgésicos que son necesarios para intubar, por ejemplo, a las personas, y no solamente se intuba a los pacientes de COVID, o sea, hay otras circunstancias médicas en las que también se requiere acudir a ese procedimiento. Estamos otra vez en esa instancia de que no hay medicinas, de que no hay insumos y no se puede dar una atención adecuada a quienes concurren a los centros públicos de salud buscando recuperarse. Está difícil el aprovisionamiento de sedantes y anestésicos por obvias razones, es decir, por el hecho de haber aumentado la demanda y no haber aumentado también la oferta por razones de orden procesal, es decir, capacidad productiva de las plantas farmacéuticas, y de orden político, puesto que, por ejemplo, hay países donde nos proveíamos de ciertos insumos, de ciertos medicamentos, que por decreto han prohibido la salida de esos medicamentos del territorio nacional para dedicarlos exclusivamente a sus ciudadanos y no exportarlos. Por lo tanto, eso ha venido a complicar. Sin embargo, trabajando intensamente como lo hemos hecho en la institución donde yo estoy laborando, no hemos tenido dificultad de conseguir estos medicamentos porque estamos atrás de todas las opciones del mercado internacional. Gestión es lo que se necesita en estos momentos. Gracias, doctor Luis Sarracín, ex ministro de Salud. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Estamos despidiendo así Contacto Directo. Mañana seguimos con las entrevistas del momento. Que tengan todos un buen día.